El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la transcripción de la conversación en la que el presidente Donald Trump le pidió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Los detalles de la llamada generaron división en el Senado de cara a un posible juicio político contra Trump. Segundo día de sesiones de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que su país no negociará con Occidente a menos que sean levantadas las sanciones económicas. A su turno, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a Nicolás Maduro y su gobierno en Venezuela de ser parte de una red de terrorismo internacional. Y el Parlamento británico retornó a sus labores de trabajo después de que el Tribunal Supremo determinara como ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el legislativo por 5 semanas. Los partidos de la oposición pidieron la renuncia inmediata del premier británico. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia reveló la transcripción de la llamada entre el presidente de ese país, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. El documento deja muy en claro que el jefe de la Casa Blanca insta a Zelensky a investigar a Joe Biden por presuntamente favorecer a su hijo mientras era vicepresidente. La revelación generó también división en el Congreso de los Estados Unidos de cara al juicio político que quieren impulsar los demócratas en contra de Trump por supuesta traición a la seguridad nacional. Los detalles los tiene Daniela Blandón. La transcripción de la llamada entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky finalmente salió a la luz pública. Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo una acusación y mucha gente quiere saber de esto. Así que cualquier cosa que pudieras hacer con el fiscal general sería maravilloso. Los demócratas lo ven como una prueba de que el presidente pidió favores a Kiev. La revelación de las notas por parte de la Casa Blanca confirma el comportamiento de Donald Trump que afecta la integridad de las elecciones, la dignidad de cualquier presidente y nuestra propia seguridad nacional. El mandatario devolvió las acusaciones a sus opositores y calificó un juicio político en su contra como una burla. Apoyo la transparencia en esta supuesta información de denunciantes. Pero también insisto en la transparencia de Joe Biden y su hijo Hunter sobre los millones de dólares que fácil y rápidamente han sacado de Ucrania y China. Millones y millones de dólares extraídos rápidamente mientras era vicepresidente. Y negó una vez más haber presionado a Zelensky para investigar a Joe Biden, como también lo hizo su homólogo. Tuvimos una buena llamada telefónica, fue normal. Hablamos de muchas cosas. Creo que ustedes lo leyeron, nadie me presionó. La transcripción de la llamada generó dudas sobre Trump hasta en su propio partido. El senador republicano Mitt Romney la calificó como extremadamente problemática y preocupante. Saludamos a Luisana Pérez, ella es vocera del Partido Demócrata en el estado de Florida, en el sur de los Estados Unidos. Muy buenas noches, señora Pérez, por estar con nosotros aquí en France 24. Y vemos tal vez un cambio en Nancy Pelosi, que al parecer hasta hace unos días había evitado referirse a un posible impeachment, a un posible juicio político contra el presidente, pese a los diferentes escenarios que se han presentado. Ahora cambia de parecer. ¿Qué pasó? Pasó que más congresistas demócratas decidieron incluirse en este llamado que ya venían desde hace tiempo haciendo otros congresistas. Hace 2 días tuvimos 7 nuevos congresistas demócratas que formaron parte de agencias de seguridad, agencias de inteligencia en los Estados Unidos, que le pidieron a Nancy Pelosi, que están pidiendo que se empiece este juicio político. Por eso la presidenta Pelosi decidió comenzar de una vez el proceso. Luisana, vemos que el legislativo en Estados Unidos está dividido. La Cámara Baja está con mayoría demócrata, la Cámara Alta con mayoría republicana. ¿Sí puede trascender en estas dos cámaras un posible juicio político en un futuro?
Podría trascender, tendríamos de verdad que ver en el Senado, como mencionaste, la mayoría es republicana, pero el mismo senador Mitt Romney dijo que era bastante problemática esta llamada que tuvo el presidente porque hay antecedentes ya de que el presidente le ha pedido a una potencia extranjera inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados Unidos. Entonces, lo que quedaría ver es si los republicanos de verdad van a salir a proteger a nuestro país o van a seguir defendiendo estas acciones del presidente que ya hay evidencia de que son ilegales. Luisana, estamos en época, digámoslo, preelectoral, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2020. ¿Qué tanto puede afectar esto la campaña presidencial de reelección del presidente Trump? ¿Qué tanto puede afectar también una candidatura demócrata y qué tanto puede favorecer a Trump finalmente? Vamos a ver qué está en juego. Recordemos que el proceso de impeachment dura mucho tiempo, no es algo de un día para otro, esto dura meses, se acaba apenas de iniciar la investigación. Muchos votantes están pidiendo ya, y desde hacía tiempo estaban pidiendo por este impeachment. Esto va obviamente a afectar al presidente, puede afectar a los demócratas, pero los demócratas tienen la meta muy clara, que es investigar lo que el presidente está haciendo, investigar estas acciones y si el presidente le está dando a otro país injerencia en nuestros asuntos. Luisana Pérez, vocera del Partido Demócrata en el estado de la Florida, gracias por haber estado con nosotros en France 24 y haber hecho este análisis para nosotros. Vamos a seguir en Estados Unidos durante el segundo día de sesiones de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró que su país no negociará con Occidente mientras se mantengan las sanciones económicas que fueron impuestas a su país. El mandatario añadió que Irán se ha mantenido firme contra estas sanciones que tienen como arma la pobreza y la presión sobre los iraníes. A su turno, también el presidente de Irak, Barham Salih, alertó sobre la inestabilidad que se está presentando en la región del Golfo Pérsico. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien, como veíamos, está en medio de esta controversia entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata Joe Biden, omitió referirse a este tema y se centró en la guerra en el Donbass, en el este de Ucrania. Entre los latinoamericanos, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de ser parte de una cadena de terrorismo internacional. En nombre de mi nación, me gustaría anunciar que nuestra respuesta a cualquier negociación bajo sanciones es un rotundo no. El gobierno y el pueblo de Irán se han mantenido firmes contra las sanciones más severas impuestas por Estados Unidos. No negociaremos con un enemigo que busca hacer que Irán se rinda con el arma de la pobreza, la presión y la sanción. La situación regional es peligrosa y puede haber consecuencias que debemos detener. No necesitamos una nueva guerra en la región, especialmente porque la guerra contra el terrorismo aún no ha terminado. Nuestra posición es firme. Es importante dar prioridad al diálogo entre Irán y Arabia Saudita y evitar la tensión y la escalada. Más de 13.000 muertos, 30.000 heridos y medio millón de desplazados. Estas cifras son las cifras de la guerra de Ucrania. La recuperación de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la restauración de la paz son mis principales objetivos, pero necesitamos un amplio apoyo internacional. Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Venezuela, señores presidentes, se ha convertido en tierra fértil para estructuras delictivas aliadas con el ELN, que no conoce fronteras. Y en el otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes, el Parlamento británico, volvió a reunirse luego de darse a conocer ese fallo del Tribunal Supremo que determinó como ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento. La medida histórica respaldó la soberanía del Parlamento y consideró que esta suspensión era un intento de Johnson para impedir el debate sobre el Brexit en las cámaras del Parlamento. Por su parte, el premier británico dejó anticipadamente la ciudad de Nueva York, en donde participaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para regresar a Londres ante las peticiones de renuncia que hacen los partidos de la oposición.
Ante el Pleno, el primer ministro retó a sus opositores a presentar una moción de no confianza en su contra. Entonces, si el partido de oposición no tiene confianza en el gobierno, tendrán la oportunidad de demostrarlo. Creo que deberían escuchar esto, señor presidente. Tienen hasta que la Cámara se levante hoy para presentar una moción de no confianza en el gobierno. Adelante y podemos tener esa votación mañana. Los jueces concluyeron que no había razón, y cito, y mucho menos una buena razón, para que el primer ministro cerrara el Parlamento. Después del fallo de ayer, señor presidente, el primer ministro debería haber hecho algo honorable y renunciar. Más temprano conversamos con Luisa Pulido, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Londres, y nos dio más detalles sobre este tema. La sesión de hoy en el Parlamento fue tan inusual como larga, como hostil, como pocas veces se ha visto en la Cámara de los Comunes. El primer ministro Boris Johnson, quien regresó de emergencia desde Nueva York después de su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, inició su participación reiterando que a su juicio la Corte Suprema está equivocada al declarar ilegal la suspensión del Parlamento. Dijo Boris Johnson que a su juicio algunos integrantes del Parlamento lo que buscan es evitar que el Brexit se concrete. Él dice que es necesario porque el país, los ciudadanos lo que quieren es avanzar para poder enfocarse en los asuntos urgentes que requiere el país. Y en un tono retador le dijo al jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, quien desde ayer ha venido diciendo que Johnson debe renunciar, le dijo que si no confía en su gobierno, lo mejor que puede hacer es poner sobre la mesa una moción de confianza. Por ahora esta es una opción que no está sobre la mesa, pero no se puede descartar en toda esta crisis política del Brexit. Jeremy Corbyn entonces insistió en que Boris Johnson no encaja en el papel de primer ministro y que no está sobre la ley. Algunos jefes de partidos de oposición también se unieron a ese llamado de que debe dar un paso al costado y lo criticaron ampliamente por ni siquiera haber pedido disculpas al Parlamento por el cierre. Esta sesión concluyó con la observación de algunos integrantes de los partidos de la oposición, quienes dijeron que han recibido amenazas por sus posiciones contrarias a las del gobierno sobre el Brexit. Y hablamos ahora de Israel. Allí el presidente de ese país, Reuven Rivlin, le pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu la formación de un nuevo gobierno, un gabinete que deberá reflejar la unidad nacional, ya que ningún grupo político logró una mayoría parlamentaria, una tarea que se prevé difícil para un mandatario que endureció su discurso para sumar votos y cuyos principales adversarios han sido reticentes a la idea de que dirija nuevamente este país. El informe es de Tristan Ustianowski. No ganó las elecciones, pero tampoco las perdió. Es por esta razón que fue encargado por el jefe del Estado israelí de constituir un nuevo gobierno. Anunció que el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, recibirá de mis manos esta noche el mandato de formar un nuevo gobierno. Haré lo máximo con este mandato, a sabiendas de que no tengo la mayor probabilidad de formar un ejecutivo, pero digamos que mi imposibilidad es un poco menor que la de Gantz. Benny Gantz es un veterano del ejército que llegó a escena para tropezar la hegemonía de Netanyahu sobre la política nacional. Pasado 17 de septiembre, su coalición azul y blanco superó con apenas 37,000 votos al Likud del primer ministro. Desde entonces, ambos bandos abogan a favor de un gobierno de unidad nacional, ya que sin el apoyo del otro, ninguno llegará a los 61 diputados necesarios para gobernar. Gantz recibió el inédito respaldo de la lista dirigida por políticos árabes, que llegó tercera, pero no fue suficiente. En esta configuración, el principal obstáculo sigue siendo el mismo Netanyahu. La composición actual no permite la conformación de un gobierno amplio que yo encabezaría. No estoy de acuerdo en sentarme en un gabinete liderado por alguien que enfrenta severas acusaciones. Unas acusaciones de posible corrupción del mandatario saliente, quien será llamado ante el fiscal general a principios de octubre. Mientras tanto, la suerte de los millones de palestinos que viven bajo ocupación no figura en los debates. E independientemente de quién gobierne, hay poca probabilidad de que se reanuden las discusiones de paz.
Una buena parte del gigantesco glaciar Mont Blanc corre el riesgo de colapsar debido al cambio climático. Los expertos aseguran que por la enorme fractura del glaciar, unos 250.000 metros cúbicos de hielo podrían desprenderse, afectando estos valles en los Alpes italianos. Con estas imágenes terminamos este informativo en France 24. Siga con nosotros.